en el Instituto para las Mujeres en la Migración. Tengo 2 años y medio aquí. Originalmente soy de Guadalajara, Jalisco, y mis padres migraron a Tucson, Arizona. Cuando yo era pequeña, de 2 años, nos fuimos, y yo crecí como de manera indocumentada en Tucson, Arizona, por varios años, hasta mi adolescencia. Y pues desde ahí parto, ¿no? Parte mi experiencia, pero obviamente pues desde un contexto muy diferente al actual, porque pues ser niña indocumentada en los 90s y en los 80s, pues era muy diferente a ser una niña indocumentada en este tiempo que estamos viviendo, especialmente en estos últimos 6 meses de medidas restrictivas y miedos, ataques sobre las comunidades migrantes y pues las personas más que todo de diversas comunidades, ¿no? Entonces, pues estamos, y luego, pues he vivido una vida binacional. Tengo el gran privilegio ahora de contar con 2 pasaportes, de tener 2 nacionalidades, y pues esto me ha facilitado no solamente pues desarrollarme en mi vida personal, sino que también en mi vida personal, profesional, perdón. Yo me regresé, después de estudiar la licenciatura en Tucson, Arizona, en la Universidad de Arizona, y estudiar estudios de la frontera y vivir en Nogales y realmente como acercarme a todo lo que tiene que ver la cultura de la frontera y lo político y social de la frontera, especialmente pues ahí en Arizona. Decidí regresar a México por primera vez en el sentido de vivir en México, porque siempre tuve la fortuna de poder regresar a Guadalajara, a la casa de los abuelos, y estar como con esta identidad mezclada, ¿no? Híbrida. Y entonces regresé a México a estudiar en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde conocí, por ser mexicana, por ser mexicana, tener la nacionalidad de haber nacido en este país, pues se me otorgó la beca de CONACYT, ¿no? Entonces, eso lo estoy comentando más que todo porque eso es algo que estamos impulsando, ¿no? Yo creo que desde muchas de nuestras organizaciones que ustedes representan y también desde acá el IMUMI, cuestiones de pues, ver y realmente fomentar cuáles son los beneficios de la doble nacionalidad, de las identidades mixtas, de las identidades donde pues realmente nos entendemos como personas que no somos una cosa exclusivamente, sino que somos de aquí y de allá, pero que también somos personas biculturales, bilingües, de completas, ¿verdad? Soñamos en inglés y en español, tenemos relaciones afectivas en inglés y en español, compartimos y desarrollamos nuestras comunidades en inglés y en español, ya sea aquí en México, en Estados Unidos, y entonces eso es algo que pues va a estar como presente durante mi presentación para que ustedes sepan desde el contexto personal que estoy partiendo, pero también pues desde el trabajo que se está haciendo ahora aquí en México, desde el INMUMI, porque realmente para mí ha sido un gran aprendizaje estar en México en estos últimos 2 años y medio, ya laborando, después de 5 años de ejercer mi maestría en salud pública en Estados Unidos, regresar otra vez, retornar a México, pero de una manera obviamente muy privilegiada, para poder entender mejor la sociedad civil mexicana, y también pues ser como un puente realmente pues que une y que comprende qué es lo que está haciendo la sociedad civil en Estados Unidos, qué estamos haciendo acá en México y cómo es que nos podemos seguir vinculando. Entonces me alegra mucho que haya personas no solamente de Estados Unidos, de México, sino que también sé que hay de Centroamérica, que esta es una realidad regional y que solo entendiendo y realmente apoyando a que tengamos estas identidades mixtas, pues vamos a ir impulsando la política pública, las iniciativas, el trabajo en comunidad que necesitamos para poder fortalecernos. Entonces, pues, por todo eso y mucho más, me alegra estar con ustedes y cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, comentar, aquí estoy viendo sus comentarios en mi pantalla y bueno, voy a empezar. Ya más o menos le conté, o sea, yo fui activista por más de 10 años en Tucson, Arizona, en el contexto de
SB 1070, en el contexto de pues esta colaboración entre policía y patrulla fronteriza, donde pues no nomás son que mi trabajo no nomás parte de la política pública y de la comunidad, sino que también desde la acción directa, desde pues diferentes mecanismos que necesitamos usar a veces para hacernos vistos. Esta fue una protesta, una manifestación en frente del Departamento de Policía de Tucson, cuando pues estaba empezando esta colaboración íntima entre la policía y la patrulla fronteriza, y pues sabemos que todavía en muchos estados todavía hay esta colaboración y se está fomentando más ahora en estos últimos 6 meses. Bueno, como acuerdos, ya más o menos, o sea, este es un taller, una clase diferente, porque pues ustedes están aquí en la, ¿cómo se dice? En la cibernética o en la ciberespacio. Entonces, pero cualquier cosa, de verdad, por favor, aquí estoy viendo sus comentarios y me encanta que sea interactivo lo más que se pueda. Bueno, para presentarles un poco más, platicarles un poco más del IMUMI. El IMUMI tenemos 7 años que estamos aquí en la Ciudad de México. Nuestra directora Gretchen Kuhner empezó el IMUMI cuando ella tenía ya pues más de 12, 13 años aquí. Ella es de Estados Unidos, pero hizo su vida acá en México. Y entonces ella, viendo pues los temas y el ámbito que había en el trabajo de migración y desarrollo, y cómo estas dos estas ramas, ¿no?, de saberes estaban impulsando la política pública, pero que al mismo tiempo estaba faltando algo, y eso algo es la perspectiva de género, ¿no? Que realmente, si no incluimos la perspectiva de género, si no entendemos cómo se están conformando las familias, las decisiones que están tomando ellas por los diferentes roles, por las diferentes percepciones, por las diferentes demandas que hay en los mercados, ya sea porque uno es hombre o mujer, entonces no hay realmente un desarrollo integral o humano ante pues ante las problemáticas que enfrentamos. Entonces, eso es el IMUMI, es realmente siempre llevar nuestra batuta de la perspectiva de género, el análisis de género, y por género me refiero pues a más que todo el tema de familias, el tema de mujeres específicamente, pero también siempre tomando en cuenta pues las masculinidades y cuál es el lente, ¿no?, que debemos usar para poder entender los fenómenos, las barreras que estamos viendo, especialmente dentro de las familias y las decisiones que están tomando. Yo dirijo la área de apoyo a familias transnacionales, que más que todo es mucha capacitación, muchas redes, hacer esta relación entre sociedad civil de Estados Unidos y acá, con jueces en Estados Unidos acá para el tema de reunificación familiar. Pues realmente tratando de hacer más visible los temas de retorno, cómo es que, y bueno, y también mezclando siempre el tema psicosocial, porque de ahí yo específicamente en cuestiones de, pues, qué es vivir el miedo en Estados Unidos y cómo eso está también afectando a las familias que están regresando a Estados Unidos. Entonces, no solamente las problemáticas, ¿no?, concretas, como el tema de la identidad y la educación y acceso a los servicios básicos y los derechos, sino que también, pues, cuál es lo que se está determinando el bienestar de las familias. Entonces ya, pues, platiqué de la binacionalidad, la ciudadanía múltiple y cómo estamos, pues, siempre teniendo que pues trabajar y colaborar con ustedes para que se fomente más esos beneficios, más que todo que hay, ¿no?, de ser de dos partes al mismo tiempo. Tenemos diferentes áreas dentro del IMUMI. Nuestra compañera Berenice Valdés dirige el área de políticas públicas, que ella se enfoca más que todo pues en fomentar y impulsar, gestionar aquí en México, dentro del contexto mexicano, con entidades federativas y también a nivel estatal o a veces local.
Nuestra comunicación, pues también siempre, el área de comunicación siempre con esto en mente de cómo estamos entendiendo el género, cómo se están mostrando las imágenes, cómo estamos mostrando la migración en sí y especialmente la migración de las mujeres y los niños y las niñas en los medios. Entonces siempre también estamos trabajando con medios, con periodistas, capacitándolos para que tengamos una visión más integral y más informada dentro de los medios de lo que estamos viviendo, ¿no? Y también creo que una de las partes más ricas dentro del IMUMI es que contamos con una clínica jurídica binacional. Esto significa que tenemos un equipo de abogados y abogadas. Tenemos 2 abogadas de Estados Unidos de migración que son abogadas migratorias en Estados Unidos, pero que están ejerciendo acá en México, aquí en nuestra clínica en la Ciudad de México, y al mismo tiempo hay un abogado de materia familiar, una abogada de migración mexicana y también una especialista en temas de niñez y la detención. Entonces, las alternativas a la detención de la niñez. Entonces, es un equipo realmente, no solamente interdisciplinario de IMUMI, pero la misma clínica creo que es una de nuestras grandes fortalezas, tener estos lugares binacionales donde hay una representación legal binacional al mismo tiempo y que realmente eso es lo que necesitan las familias transnacionales. Entonces, estamos impulsando pues este modelo también para que otras organizaciones o más bien también otras organizaciones jurídicas en Estados Unidos y acá en México nos unamos estos esfuerzos para garantizar la representación legal de las familias, especialmente después de un retorno cuando no hay la posibilidad de regresar a Estados Unidos y pues hay esta necesidad de una representación legal, ¿no? Y bueno, ya más o menos les platiqué de la feminización de las migraciones, pero también colaboramos con diferentes organizaciones para este entendimiento, ¿no? Y como siempre es importante mencionar, somos parte del colectivo Migraciones para las Américas, que es un colectivo que tal vez ya conozcan, en el cual nos conformamos pues más de 100 organizaciones en la región y donde pues vamos, para mí es importante desde mi de Estados Unidos en sociedad civil estadounidense, saber que hay una red tan grande, tan compleja, que sí es compleja, pero que al mismo tiempo es representativa de lo que sí está surgiendo y lo que estamos haciendo aquí en nuestros países, ¿no? Y bueno, el COMPA surge más que todo por la implementación y para monitorear y gestionar el programa especial de migración dentro del Programa Nacional de Desarrollo que pues se implementó en esta presidencia, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, ustedes como ya lo sabrán, como tal vez ya lo hayan platicado, México es un país de migraciones de origen, obviamente en los últimos 50 años nos hemos pensado como un país de origen, ¿no? Que impulsa a que la migración o los migrantes, las personas migrantes salgan para buscar pues una mejor vida y pues con el fin de enviar las remesas, ¿no? Entonces eso todavía sigue siendo una realidad. Cuando he viajado a otros estados que en las comunidades, pues hay muchas comunidades pues que son de origen, ¿no? Que son totalmente dependientes a lo que se está enviando desde Estados Unidos ya por más de 30 años. Entonces, ¿cómo es que ante un retorno, que vamos a platicar más que todo de eso, se están viendo pues viendo las cosas difíciles cuando ya hay alguien que pues ha estado realmente proviendo a pues todo el sustento de una familia o de una comunidad, ¿no? Y entonces pues eso es algo que sigue siendo una realidad, pero que bueno, que está cambiando también por las mismas dinámicas y las medidas restrictivas en Estados Unidos. Pues es un país de tránsito, creo que ya en la última sesión hablaron más de tránsito, no estoy segura, pero pues eso es una realidad, es por eso que también nosotros entendemos que
que necesitamos dentro de esta clínica jurídica tener un buen entendimiento, no solamente del tránsito como sí, sino que también el tránsito y las mujeres y las familias dentro del tránsito y cómo están transitando, etcétera. El destino, pues también eso mismo, o sea, las familias que están optando por quedarse en México o ya que huyen de una violencia, de una persecución en sus países de origen, pues ven a México como pues un lugar más amable, pues más a lo mejor culturalmente parecido, y entonces se convierte México en un país de destino, y es por eso que también nuestra abogada Margarita Juárez, quien se encarga pues todo el tema de la migración mexicana aquí en México, en la migración mexicana para poder también otorgar ese apoyo a familias que están queriendo quedarse o que tienen el derecho, ¿no? Por venir de las situaciones en las que vienen. Y bueno, pero más que todo, esta presentación se va a concentrar en el tema de retorno, porque pues como ustedes sabrán, ¿no? Estamos viendo pues un flujo muy, ya no sé cómo salió, aquí está. Pues un flujo realmente nuevo, ¿no? En cuestiones de los últimos años, que en la primera vez en la historia de México, pues estamos viendo cómo el retorno es más significativo, más grande que la migración, ¿no? Que se está yendo hacia los Estados Unidos. Y entonces, pues esto es algo que realmente está cambiando, nos está retando a las entidades mexicanas, a las entidades de gobierno, y nos está retando también a la sociedad civil, a los académicos. Entonces es por eso que estamos aquí, ¿no? Para que no nomás entendamos lo que está pasando, sino por qué y cómo están pasando y cómo lo están viviendo las familias. Entonces, pues una familia transnacional, me gusta hacer esta dinámica, pero creo que las dinámicas son más difíciles aquí. Pero bueno, una familia transnacional, por lo que nosotros entendemos y explicamos, pues es una familia que se organiza entre más de un país, que realmente se identifica con más de un lugar, y donde también tiene derechos en más de un país o una nación, ¿no? Pues es una familia que está tomando decisiones constantes de diferentes tipos, o sea, más que todo para el bienestar, ¿no? De sus seres queridos, siempre decisiones afectivas, de salud, ¿no? Culturales, económicas, obviamente, ¿no? Entonces son familias que se están organizando, pero que aunque estén separadas físicamente, están siempre tomando decisiones para lograr, ¿no? Lo que se quiere. Son familias que para nosotros es importante decir que son familias que trascienden las leyes, porque, bueno, sabemos que dentro del contexto y muchas veces los mismos gobiernos criminalizan, y también las diferentes personas también que son xenofóbicos, los grupos xenofóbicos, pues criminalizan la migración y criminalizan las familias transnacionales, y por eso es importante decir que son familias que trascienden las leyes, que trascienden las leyes, los marcos normativos, porque son personas que son madres, por ejemplo, que están tomando decisiones sobre el interés superior de los niños, ¿no? Son madres que están decidiendo que en un lugar o en otro lugar ese niño va a tener un bienestar, va a tener más oportunidades, y entonces ella, sin saber realmente a lo mejor del concepto del interés superior de la niñez, es lo que está haciendo una determinación del interés superior de su niño, de su niña, para poder, y a pesar de los marcos normativos, a pesar de las leyes, a pesar de los ataques, a pesar del miedo, y entonces ella está tomando está tomando el bienestar de su familia en sus manos y tomando realmente estas decisiones para su bienestar. Y entonces, también como venía diciendo en la introducción, pues que somos familias también que tenemos la capacidad de ser puentes, ¿no? Y las familias, la voz de la familia siempre son importantes incluirlas, o sea, porque creo que este entendimiento,
multiculturalismo, esta a veces confusión de identidad. Yo también tuve una crisis de identidad canija en la preparatoria cuando no sabía quién era, pero que bueno, que uno va se va desarrollando y va entendiendo que pues sí, que eres de las dos partes y que está bien y que más bien tú eres una herramienta que podría y que las familias podrían realmente impulsar, ¿no? Grandes cosas para el bienestar de todos. Entonces, sin embargo, pues también vamos a estar hablando del estigma, de la discriminación, de la criminalización que se vive en las familias, en las comunidades migrantes, en Estados Unidos y acá también en México, ¿no? Entonces, pues la exclusión social que muchas veces se vive y que se está viviendo ante un retorno y cómo es lo que estamos qué es lo que se está haciendo también en el tema, ¿no? Bueno, entonces, pues nosotros sabemos que en Estados Unidos pues hay una cantidad de familias, de personas indocumentadas, pero más que todo, aquí esta diapo lo que nos muestra son las familias mixtas, ¿no? De estatus mixto. Y me gustaría preguntar, ¿qué es una familia de estatus mixto? Mejor, a ver si alguien me puede decir rápidamente qué es una familia de estatus mixto. No sé si acostumbran a hacer preguntas o no. No. A ver qué dicen. No. Como tú. Como yo. Bueno. Ok, pero una familia, o sea, yo soy una persona de doble nacionalidad. Aquí está. Una familia que cuenta con, a ver, guest 891, una familia que cuenta con integrantes legales y otros sin papeles, ¿ok? Sí, unas familias que tienen alguna con documentación o indocumentada, alguien con, pues es un término nuevo, sí. Yo creo que es un término que más bien es usado o que más ampliamente usado en comunidades en Estados Unidos, mixed status families, ciudadanos USA y sin documentos en Estados Unidos, estatus migratorios documentados. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de mi familia otra vez. Cuando yo llegué a Estados Unidos con mis padres llegaron en el 86, entonces ellos pudieron calificar a través de una carta con el trabajo que consiguieron, de que pudieran arreglar sus papeles y tener una residencia permanente. Entonces mis papás en un tiempo corto realmente pudieron obtener una residencia legal o una residencia permanente. En ese entonces yo no sé por qué, todavía tengo que tener esa conversación con mis papás, porque yo quedé indocumentada siendo mis papás residentes, pero así fue, fui indocumentada, tuve una visa de turista para poder entrar y salir de Estados Unidos y regresar a México para las Navidades o a veces, o venir a la casa de mis abuelos acá en Guadalajara, pero también, pero luego a los 8 años, pues nació mi hermanito, y mi hermanito, pues, nació ciudadano de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, pues hay una familia, ¿no? Éramos nuestra familia de estatus mixto, donde los padres tienen una residencia permanente, yo era indocumentada y mi hermano tenía una ciudadanía en Estados Unidos, ¿no? Ahora todos somos ciudadanos, pero, por ejemplo, bueno, sí, y también, sí, creo que ya todos tenemos la doble nacionalidad. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo claro, ¿no? De cómo es. Mi hija menor es ciudadana americana, otra con DACA Dreamer y yo en proceso. Exactamente. Entonces, son procesos de la familia, pero que esta diapositiva lo que nos muestra es que no nomás es como, la persona indocumentada en la familia. Ella es indocumentada y los demás estamos bien. No, o sea, la realidad es que una persona indocumentada en la familia determina muchísimas cosas dentro de la familia. Una persona indocumentada, cuando hay una madre indocumentada, un padre indocumentado y los niños son ciudadanos, igualmente los niños conocen ese miedo, conocen esa incertidumbre de no saber qué onda con sus papás, qué va a pasar con sus papás. Y entonces estamos viendo aquí, bueno, ya están un poco viejas de esta diapo, pero son aproximadamente, yo creo que ya más
más 10 millones de personas en familias mexicanas mixtas, ¿no? Entonces, esa es la cantidad, y como estamos viendo aquí en este cuadro amarillo, son aproximadamente 3 millones o más, ya son casi 4 millones de niños y niñas que viven en estas familias, que son ciudadanos ellos mismos, pero que también conocen y también están en esta incertidumbre, porque si sus padres son indocumentados, ellos también corren el riesgo de tener que regresar a México, pues si es que sus padres lo deciden, ¿no? Para estar y mantener una unidad familiar. Sí, entonces, ajá, exacto, mis padres arreglaron con IRCA, cuando hubo en el 86 la amnistía, y es como arreglaron mis papás, luego ellos me pidieron a mí, pero sí duró mucho tiempo ese proceso, y bueno, y mi hermano pues nació. Ok, entonces, ahora estamos en el IMUMI, estamos impulsando pues este tema de la doble nacionalidad, ¿no? El tema del derecho a la identidad, que no nos referimos a las personas que a lo mejor nunca han registrado su nacimiento en un país o en otro, apátridas, nos damos más bien el derecho a la identidad, de tener una identidad nacional en el lugar donde tú estás. Entonces, ante el retorno de las familias transnacionales a México, este es pues el tema que nos ha estado impulsando en los últimos años. Empezamos a trabajar en este tema cuando empezamos a abogar por el acceso a la educación básica hasta media superior, o sea, hasta la prepa, de las niñas, niños y jóvenes que están llegando con sus papás, que ellos nacieron en Estados Unidos y que pues ahora están aquí con dificultad de ingresar a la escuela. A través de ese trabajo, también a través del COMPA y las diferentes redes de educación, pues logramos que se impulsara esta dispensa de la apostilla, donde ya la apostilla no se requiere para poder inscribir a una niña o un niño aquí en la escuela en México. Ya ningún tipo de documentación es necesaria de identidad, solamente una carta de que dice este es la persona este es el niño, este es su nombre, y yo firmo de que estoy diciendo la verdad. Eso es lo único que tiene, o sea, que realmente si alguien no tiene nada para ese niño o esa niña, con esa carta es suficiente, y esa es la carta de inscripción en cualquier escuela. Entonces, eso fue un gran logro, porque no solamente fue el logro de que las familias ahora pueden inscribir a sus hijos sin tener esta preocupación de la apostilla y de las cartas traducidas por pedito, etcétera, etcétera, sino que también fue pues algo que detonó este proceso, el reconocimiento de las familias transnacionales en retorno, la migración de retorno hacia México, y pues qué es lo que implicaba, que no nomás es, si te refieres, Catherine, de lo de educación, si es así ahorita, sí. Sí, con mucho gusto. Nosotras, incluso ahorita al final de la presentación, yo les voy a presentar un nuevo portal de información que estamos estrenando. Realmente ustedes van a ser las primeras grupo de personas donde les voy a compartir la página para que ustedes ya accedan a esta página, y que también incluye esta infografía sobre la educación. Entonces, ante esta realidad de la educación y todas estas barreras que había para el acceso, y que todavía las existe, porque en septiembre de 2015 es cuando se hizo este cambio para la educación. Entonces, ahora todavía es nuevo, todavía la información no llega a todas las localidades, no llega a todas las escuelas o a los registros de cada escuela. Entonces, los controles escolares, perdón. Entonces, todavía estamos trabajando, pues, impulsando, monitoreando cómo es que la SEP está realmente implementando estos cambios a todos los niveles. Y entonces, pero lo que sí, a través de ese trabajo de educación, lo que aprendimos es que, bueno, ok, si se logra este cambio de educación para el acceso a la educación, pues muy bien. Pero entonces, ¿qué sigue? Ahora vamos con la Secretaría de Salud para pedirle que ellos también ya no pidan documentación de identidad, y que los niños estadounidenses, nacidos en Estados Unidos, sin tener su doble nacionalidad,
tienen el derecho a la salud, o sea, ¿cómo vamos a hacer otra gestión y empezar con otra secretaría, otra entidad, ¿no? Entonces, lo que decidimos es no, o sea, realmente lo que tenemos que hacer y entender es que pues la identidad es la base de los derechos, ¿no? O sea, que el tener una nacionalidad mexicana, el tener una nacionalidad mexicana es lo que te va a proteger y lo que te va a garantizar el acceso a tus derechos y a los servicios públicos. Entonces, ahí partiendo desde educación, que ustedes ven en su pantalla, y dijimos, bueno, no, o sea, salud, el derecho a estar con tu familia, el derecho al trabajo, el derecho a la justicia, ¿no? Pero realmente lo que necesitamos realmente gestionar es que pues, se pueda acceder a una doble nacionalidad. Entonces, ¿qué hay detrás de pues, acceder a esta doble nacionalidad? Entonces, eso vamos a platicar en cuestiones de pues, ¿qué se tiene que hacer en Estados Unidos para lograr la nacionalidad mexicana de una niña o un niño que nació allá, o incluso un adulto que nunca ha hecho o nunca ha registrado su nacionalidad mexicana, o que ya regresando la familia, ese niño o esa niña, pues cómo le hace la familia para registrar su nacionalidad mexicana acá en México. Entonces, lo que estamos haciendo es esto mismo, ¿no? Monitoreando cómo se está logrando estos procesos, cuáles son las barreras que todavía existen y pues ahí también impulsando con diferentes entidades, con RENAPO, con registros civiles a nivel local y estatal, y también con consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, que es la matriz, obviamente, de todos los consulados en Estados Unidos, para realmente entender esos procesos e impulsar, ¿no? ese derecho, porque como ustedes saben, a lo mejor, o sea, supongo que saben, la mayoría es que todo niño nacido de padre o madre mexicana en territorio, o sea, el padre o madre nacido en territorio nacional tiene el derecho, y ese niño tiene el derecho a la nacionalidad mexicana, aunque haya nacido en el exterior automáticamente. Simplemente, o sea, pero sí, obviamente se tiene que acceder a este proceso burocrático donde pues se registra la nacionalidad mexicana. Entonces, de ahí partimos, de ese derecho constitucional del artículo 30, la Constitución mexicana, donde dice que todo niño o niña tiene el derecho a la doble la nacionalidad mexicana, si es hijo de padre o madre mexicana, ¿no? Entonces, bueno, entonces es aquí como partimos de este tema de la identidad, y ahí voy a estar platicando más sobre esto. El programa de las becas escolares no desconozco cuál programa estás diciendo, más que todo yo me refería a, pues se llama el Acuerdo 286, es la modificación de las normas escolares, de normas de control escolar que se modificaron en septiembre de 2015, que es que esas son pues las normas que ahora rigen en este año escolar y en los dos pasados, donde dice que ya la documentación no se requiere y una postilla no se requiere para poder acceder a la escuela. Ok, entonces muchas gracias del Consulado de McAllen. Sí, estamos trabajando obviamente desde acá de Relaciones Exteriores con los colegas de aquí, y también pues con los consulados que también sabemos que están superados, pero que también pues es todavía pues una necesidad muy grande, ¿no? Dentro de las familias transnacionales y las comunidades migrantes en Estados Unidos. Bueno, entonces voy a hablar un poco de las medidas preventivas de las familias que pueden tomar en los Estados Unidos. A lo mejor alguna de esta información, pues es la información que estamos viendo si ustedes viven en Estados Unidos, pues cuáles son ¿no? Cómo te puedes proteger, cómo puedes documentar, cómo puedes prepararte en caso de que te detengan a una persona de tu familia o a ti mismo.
Y entonces vamos a estar platicando de esto. Entonces, en Estados Unidos, pues hay maneras, nosotros lo que recomendamos es que para mí, en lo personal y en el trabajo que he hecho comunitario desde Tucson, Arizona, pues el que una familia esté organizada, sea parte de una organización de sociedad civil, de una red de protección, de alguna asociación civil, de alguna iglesia que esté organizando alrededor de los derechos de migrantes, o sea, eso es un factor de protección, un factor que protege a las familias, no solamente porque pues tiene la organización, sino porque tiene más probabilidad de conocer a sus derechos, tiene más probabilidad de pues tener como apoyo comunitario de otras personas que a través de esa red de protección a lo mejor tiene más probabilidad de contactar a un abogado que sea de confianza, que sea y a veces pro bono o de bajo costo. Entonces, pues hay muchos factores que pueden proteger a una familia y esa es pues siempre la primera recomendación, ¿no? Que si las familias, si una persona es indocumentada o si una familia es de estatus mixto, que se unan a una organización de la sociedad civil, a una organización o una red de defensa de deportación para que estén siempre pues informados de de sus derechos, como realmente defender sus derechos en caso de ser detenido o en caso de, y bueno, y que también tiene que ver con todo esto lo preventivo, ¿no? Sabemos siempre que pues contamos con los consulados mexicanos. La Oficina de Protecciones de Mexicanos en el Exterior son los que llevan los que pueden, son el departamento que es pues aparte un poco de toda la documentación, porque a veces, muchas veces pues conocemos al consulado porque ahí sacas tu pasaporte o cuando tienes ¿no? O sea, cuando hay a veces, o sea, yo me acuerdo en Tucson, íbamos mucho al consulado de Tucson cuando pues había una manifestación sobre Ayotzinapa, sobre cualquier cosa, porque pues es el representante del Estado mexicano en nuestras comunidades estadounidenses, ¿no? Entonces, no es personal. cuando, ¿qué? No es personal contra los consulados. No es personal, es una realidad, o sea, como representante del Estado mexicano, pues muchas veces en los círculos de activistas o en los círculos, ¿no? Pues no conocemos al consulado como un lugar que ofrece muchas cosas y no lo conocemos por los pasaportes o porque pues, cuando hay quejas para el gobierno, ahí es donde se hacen las quejas, ¿no? Entonces, pero obviamente sabemos que pues hay muchos servicios, muchos programas que se están impulsando, que ante estas nuevas medidas restrictivas del nuevo gobierno en Estados Unidos, pues el número de los, el número de las del proceso, de los trámites de doble nacionalidad, pues se han, o sea, totalmente incrementado como en el 200%, algo así. Entonces, este es algo que, pues que es muy, muy importante y que también como activista, pero que como activista en Estados Unidos, pero que ahora en México entiende como mucho más de las complejidades y de los diferentes servicios y los apoyos que puede haber desde un consulado. Entonces la Oficina de Protección no nomás es quien, o sea, también les puede ayudar en cuestiones de una asesoría legal o una representación legal que se necesite dentro de la comunidad para hacer esa conexión. También todo lo de los casos de custodia cuando hay una separación familiar o cuando la Oficina de Protección Infantil está involucrada en un caso de una familia. También todo lo que tiene que ver con pues bueno, ya, o sea, cuando personas desaparecidas, etcétera, etcétera. El Instituto de Mexicanos en el Exterior también, pues es una entidad dentro de los consulados. Ahí, o sea, no estoy poniendo la cara como así media chicopalada, pero no tanto por eso, sino porque en estos temas de reunificación familiar,
yo diría achicopalado, no tanto triste, pero sí, eso es como, o sea, y estoy poniendo esto como una persona dentro de las comunidades en Estados Unidos, ¿no? Como, ¿cuál es la imagen que tienen las personas a veces en las comunidades de base en Estados Unidos? El INE, ¿no? A veces hay muchas como cosas de cultura, que la ópera, que la filarmónica, que muchas cosas, pero que también obviamente hay otros servicios que se están impulsando y que pues obviamente, ¿no? Ante toda esta realidad. Y bueno, y también está el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos en Estados Unidos, el CIAM, que es como el conmutador o la línea de asistencia cuando hay una persona que tiene una duda y que quiere contactar al consulado, ahí puede empezar a hacer sus dudas y luego ya se transfiere pues a quien le toca, ¿no? el tema. Entonces, esta es más información del CIAM, este es también en cuestiones de los... Sí, claro, sí, los consulados son un gran apoyo y yo creo que siempre es muy importante tener una buena relación. Una buena relación, realmente acercarse a los consulados y que también los consulados se acerquen más, ¿no? a las organizaciones y a las comunidades organizadas indocumentadas, porque sí, y esto es una realidad, creo que tengo que dar como un paréntesis, ¿no? En cuestiones de las realidades psicosociales. El CIAM es, aquí lo que decía, el Centro de Información y Asistencia Mexicanos en Estados Unidos, que es como el número 01800, donde puede hablar las personas en cualquier momento que quiere o localizar a un consulado en su ciudad o tiene una pregunta sobre algún proceso de doble nacionalidad, o también es donde hablan las personas que tienen a sus familiares desaparecidos, que no saben de ellos, donde también puedes hablar para que ellos les busquen a ver si tu familiar ha sido detenido, pueden checar las bases de datos de ICE para ver dónde está tu familiar. O sea, hay muchas cosas que pueden ofrecer el CIAM, pero es como el punto de partida para luego que detona pues los servicios que se requieren dependiendo de la situación, ¿no? Yo al rato, y este es al rato, o sea, si buscan en el Google CIAM, ya ahí le sale el número 01800 y también hay un número que si estás en México es un número local donde puedes hablar a Estados Unidos. Bien. Ok, entonces, bueno, ya de protección hablado. Y pues nosotros siempre agradecemos mucho la relación con la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior aquí en México, porque ellos son los que realmente son los que impulsan estos temas y que nos apoyan acá a la sociedad civil para poder lograr diferentes reuniones y protocolos, etcétera, que se requieren, ¿no? Bueno, y también pues ahí es mismo donde no hay otro lugar más que el consulado donde uno puede hacer la inscripción de la nacionalidad mexicana. Más bien la inscripción de la nacionalidad mexicana es el término que se usa cuando ya llegas aquí a México y es en el registro civil. En Estados Unidos, en los consulados se conoce como el registro de nacimiento en el exterior. Entonces, eso es lo que estás haciendo técnicamente cuando logras la nacionalidad mexicana de un niño o una niña que nació en Estados Unidos y que tiene el derecho a la nacionalidad mexicana. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya fue una hora, ¿verdad? Ok. Ahora entramos 10 minutos atrás. Ok. Entonces, bueno, en la doble nacionalidad no me voy a detener mucho en los detalles porque eso es algo que también podrían ver en las páginas de Relaciones Exteriores y también en esta última portal de infografías que les voy a mostrar. Sin embargo, nosotras acá en el IMUMI, lo que sí queremos, lo que estamos tratando de impulsar y realmente monitorear es, pues, cuáles las barreras que enfrentan las familias para poder lograr esta inscripción o este registro de nacimiento en el exterior. Muchas veces, pues, o sea, ustedes ven esta diapositiva, estas son como las barreras que se enfrentan, ¿no? A veces es difícil conseguir un acta, o sea, ya estando... A ver, aquí en México, pues,
obviamente el grado de dificultad también aumenta. Entonces, lo que decimos siempre es que si tienes la posibilidad de registrar a tu niño en cuanto nazca, o sea, y que esto también se haga como parte de la cultura de las familias indocumentadas y las familias organizadas, ¿no? Que si yo, si yo tengo a mi hijo en Ohio, en cualquier estado en donde tú vivas, que no nomás es que, este niño es ciudadano, o sea, como cuando nació mi hermano, sí, ese niño es ciudadano, sí, obviamente es un niño que tiene la ciudadanía y no se va a tener que preocupar por no tener papeles, etcétera, pero lo que sí es que tenemos que empezar a pensar que no solamente ese niño es ciudadano americano, ¿no? Estadounidense, sino que, mi niño, como nace de mí, que soy mexicana, es también mexicano. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esa niña o ese niño tenga la doble nacionalidad y tenga la protección de 2 estados al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, eso es algo que quisiera que ustedes también estén impulsando, ¿no? Desde sus comunidades. Van a ser tu niño en Tucson o en Phoenix o en Atlanta. Qué bueno, ¿no? Vas a tener un niño ciudadano. Bueno, que nos alegramos, ¿no? Pero también piensa en que este niño es mexicano y que tienes que ir al consulado y registrarlo en cuanto nazca. Y también asegurarte que al momento de registrarlo en el hospital, le des los 2 apellidos, el de la mamá y el del papá, porque así cuando tú llegas al consulado mexicano ya tiene el nombre como son las normas de cómo debe ser un nombre en México, ¿no? Acá en México nosotros, pues obviamente usamos Frida Espinosa Cárdenas. Muchas veces, mi nombre en Tucson general siempre es Frida Espinosa, en muchas de mis cosas, en mi licencia de conducir, etcétera, pero llego acá a México y soy Frida Espinosa Cárdenas, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es que podemos también cerrar la brecha de entendimiento? O sea, y realmente entender que pues sí hay diferentes normas, pero que si tú planeas y tú eres mexicana y tú planeas darle la nacionalidad mexicana a tu hijo, entonces en el momento que nazca ese niño en Chicago, tú en el hospital le pongas Frida Espinosa Cárdenas y no nomás Frida Espinosa, porque vas a llegar al consulado y te van a decir, ¿Espinosa qué? ¿No? Te van a decir, necesita 2 apellidos. Y si no, entonces, obviamente a veces hay, ¿no? Situaciones donde la madre es soltera, entonces el consulado opta por darle los 2 apellidos de la madre, a veces hay un tema de violencia, entonces obviamente hay muchas situaciones a lo mejor de vulnerabilidad o específicas donde se tiene que lograr un entendido, pero por lo general, por favor, ¿no? Transmitan este mensaje, que no solamente hay que pensar de nuestros niños como niños que nacen en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses, sino que también en el momento de nacer son mexicanos, y entonces hay que ponerle el nombre como es en México, con los 2 apellidos, y para así poder lograr la nacionalidad mexicana de una manera más fácil, porque a veces ahí es donde se dificulta mucho. En los errores o las discrepancias en nombres y apellidos, la exclusión a veces de la madre o el padre, si no está el padre en el momento de nacimiento, entonces no se puede registrar el niño con el nombre de padre en el consulado, entonces a veces el padre tiene que mandar si el padre ya está en México, tiene que mandar una carta notariada para otorgarle su apellido, o sea, y a veces simplemente son errores cuando ya una persona está acá en México o incluso en Estados Unidos, que a lo mejor porque la persona que hizo el registro en el hospital de ese niño se equivocó y escribió Marínez en vez de Martínez, y entonces cuando llegas al consulado o al registro civil acá en México y dicen, señora, pero usted dice es María Martínez y su hijo es Juan Marínez, pues no es su hijo, ¿no? Entonces hay que también estar bien al pendiente de que toda la información dentro de las actas de nacimiento al nacer en Estados Unidos es correcta y que tenga nombre como de mexicano si es que se piensa registrarlo como mexicano o como mexicana. Bueno, y eso podemos hablar mucho más también en el portal de infografías. Frida, el adulto que se casó y cambió su apellido por el del marido, ¿qué pasa? Y quiere registrar su nacionalidad mexicana, ahí tendría, de cualquier manera, aunque hayas cambiado tu nombre,
más bien se basa en los nombres de los papás. Entonces, ¿quién está en tu acta de nacimiento que te está transmitiendo esa nacionalidad mexicana? Ok. La documentación que compran la nacionalidad mexicana. Sí, exacto. Entonces también, pues ahí mismo en las actas de nacimiento de los padres también tienen que estar presentes, los padres tienen que estar presentes. La doble nacionalidad es solo para mexicanos, no. También también algunos de los países de Centroamérica, no estoy 100% segura que todos los países de Centroamérica permiten la doble nacionalidad, pero por lo general me parece que sí. Ahí es tema de preguntar a los consulados, ya sea de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, para que estén, o si alguien pueda contestar esa pregunta, por favor, adelante, yo se los hago saber de que todos los países en Centroamérica, ya que estamos en una realidad regional, permitan esta doble nacionalidad y hacer un registro de la nacionalidad en el exterior. Entonces, si ustedes me pueden informar de los países. Ok, Elena dice que en El Salvador es permitida la doble nacionalidad. Y bueno, ahí vamos, el que pueda decir algo, adelante. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la sociedad civil y las redes de protección en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es, como les mencionaba, pues siempre un factor de protección para las familias. Entonces, voy a explicar más o menos cómo es una red de protección. Este es un video de una red que se llama, bueno, ya el nombre cambió, antes era Corazón de Tucson, era una red de protección ahí en Tucson, donde muchas familias, pero también muchas organizaciones se organizan no solamente para saber sus derechos y estar como activos en la comunidad, sino que también recaudar fondos constantemente para que cuando hay una persona detenida de las familias organizadas, no estemos como siempre invirtiendo todo nuestro tiempo en recaudar para sacarnos de la cárcel o del centro de detención, sino que pues ya haya como un fondo comunitario donde se puede otorgar ese apoyo, que es un modelo muy bonito y que es más o menos así, un plan de protección familiar. También parte de Corazón de Tucson, como les dije, ya Corazón tiene un nombre, pero es como muchas organizaciones en Estados Unidos están siguiendo, que es, a ver, una persona que es detenida, primero, porque de esta protección, de red de protección, ya conocen sus derechos. Entonces, en el momento que se acerque una patrulla, se le acerque una persona de la autoridad fronteriza, ya sabe que no debe de firmar nada, ya sabe que, o sea, cómo se debe de comunicar, ya sabe no decir su estatus migratorio en ese momento, ¿no? Quedar callado, a lo mejor, ¿no? Decir lo mínimo posible y luego, pero de ahí, lo importante también es que simultáneamente lo que está pasando es que esa persona que a lo mejor está siendo cuestionada por un policía o por alguien de la patrulla fronteriza, de la migra, en ese momento hace una llamada a una sola persona y esa persona que es encargada o la persona que ya tiene establecido, entonces si ustedes ven, esa persona que detenida habla a una sola persona, esa persona encargada detona varias llamadas, detona una llamada a la red, primero, o sea, a la red de familias para que estén enteradas, ¿no? De lo que está pasando en el caso de que necesita ir a donde la persona está detenida o la persona le está cuestionando la migra. Entonces, y de ahí la red también detona la llamada hacia un abogado que ya tiene conocimiento de quién es esta persona porque es parte de una red de familias. Y entonces, esta persona, ya hay un abogado, ya sea pro bono, que puede apoyar en cuestiones de temas legales. Y de ahí también se detonan estas llamadas a la persona o las personas apoderados. Esto significa que la persona anteriormente, porque ya tiene un plan de protección familiar, también ya hizo una carta poder a la persona que puede encargarse de su carro, en caso de que le quiten el carro, por ejemplo, en ese momento a esta persona detenida, ya tiene una persona que también ya tiene una carta poder para manejar la cuenta de banco o sus pertenencias o su casa, etcétera.
y también ya tiene un apoderado o una apoderada que se puede encargar de sus hijos en el caso de que esa persona no tenga a quien en su familia, exacta, o sea, que no, a lo mejor su esposo o esposa no sea, o sea, como naturalmente son los que tienen la custodia. Entonces, que tengan a alguien que pueda cuidar de sus hijos, ya legalmente firmado una carta para que también no se sientan que, o sea, en ese momento, cuando estás detenido, no estés pensando, ay, mi hijo, ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿Quién va a recoger al hijo de la escuela? ¿Quién va a acceder a mi dinero? ¿Quién va a cuidar de mi carro? ¿Qué va a pasar con mis pertenencias? O sea, todas estas preguntas hacen que uno también, pues, se entre en pánico, ¿no? Y eso es lo que exactamente, lo que creo que es un factor de protección grandísimo, es no solamente tener estas cosas que te protegen, sino el saber que las tienes, te da también una tranquilidad en lo que cabe, y obviamente en lo que cabe la situación que es súper intensa y súper fuerte, pero que también el tener la tranquilidad de que tienes un plan, de que sabes de proteger tus derechos, de que sabes quién va a cuidar de tus hijos, de que sabes a quién puedes hablar, que pueda realmente a seguir un plan ya establecido, eso es una diferencia, o sea, tenaz, grandísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos impulsando, que pues las familias se organicen de una manera pues articulada dentro de sus mismas comunidades y que bueno, y que también los consulados entiendan cómo es que las familias se están protegiendo y que también los consulados apoyen especialmente en este tema de ayuda legal, ¿no? Porque ahí es donde las oficinas de protección podrían brindar, ¿no? Este apoyo de personas o ser como el enlace entre este apoyo jurídico y la necesidad que tenga la persona. Entonces, sí, Gabriela, creo que ¿vas a preguntar algo? Bueno, entonces, uno de los temas que yo más manejo dentro del área de familias transnacionales es la reunificación. ¿Qué se hace en el momento que... ¿Puedo poner un video o no? Está muy difícil. ¿No? Tal vez no. Sí. ¿Ahorita? Bueno, si quieres. Sí. O que cada quien lo busque. Sí. A ver, entonces, ¿pueden copiar la...? No, porque es imagen. Ok. Entonces, a ver, si quieren nomás, pueden hacerlo de dos maneras. En Google, en el chat. Ok, perfecto. Buena idea. A ver, para que no yo también lo tengo que... ¿Dos puntos? 2 puntos. ¿Y diagonal? Ajá, diagonal. Ahí está. Y luego Vimeo. Mira, aquí ya alguien lo puso. Muchas gracias. Ya, miran, aquí ya lo puso Luis Zavala. Muchas gracias, Luis. Y yo se los voy a copiar acá. También lo que pueden hacer, que no les puedo mostrar, pero si ustedes googlean, a ver, ahí está el link, pero también si googlean Imumi Vimeo, esa es nuestra cuenta donde están todos nuestros videos y dentro de ese video, dentro de esa página está el video que se llama, a ver, Vimeo Imumi. Entonces nos vamos aquí, Imumi on Vimeo, y de ahí pues hay varias cosas que aparecen, pero bueno, ahí hay una nueva como infografía animada que se llama Infórmate, prepárate ante políticas migratorias de Estados Unidos. La que yo les iba a mostrar es esta que se llama Families Without Borders. Déjame ver si es... Bueno, es el mismo video que ustedes ya vieron, pero aquí el link que le estoy poniendo ahorita en este momento es la versión bilingüe que tiene los subtítulos en inglés. Entonces, la anterior es el mismo video, pero sin subtítulos en inglés. Entonces, si están en una comunidad donde hay también personas que no hablan el español o como una herramienta de educación,
Sí, adelante. Véanlo para que, pues para que se dé una idea de lo que estoy platicando, ¿no? Hacemos una pequeña pausa. Si nos pueden ir avisando conforme vayan terminando, por favor. Sí. Y déjame además yo ver cómo lo hacía, pues para ver cómo andamos. Sí, está bien. ¿Cómo van? ¿Ya están acabando de ver el video? ¿Lo lograron ver? A ver, les voy a poner otra vez el link. Es que hay sedes que están juntos, ¿no? A ver, 2 minutos más para que terminen de ver el video y luego seguimos. Ahí van, ahí van. Ok. Sí, muchas gracias, Guest 611. Sí, por favor, hagan uso de estas herramientas, ¿no? Como les dije, está la liga, pero también está Vimeo y Mumi, que les doy la liga general de todos nuestros videos, porque sí, realmente nuestra coordinadora de comunicación, Miriam, hace un buen trabajo de hacer estos, aguanten un poco, aguantamos. Este es nuestro
Vimeo, para que usen, hay temas de tránsito, hay temas de detención acá en México, de mujeres, de los retos en general. Hay un video que hicimos sobre el acceso a la educación, cuando todavía estábamos haciendo esta gestión de la dispensa de la apostilla, de las detenciones de personas mexicanas por el INAMI. Entonces, por favor, hagan uso de estas herramientas. Muchos de ellos ya tienen también sus subtítulos en inglés para que también se puedan mostrar en comunidades en Estados Unidos y sea inclusivo para todos. Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar. Sí, por favor, pónganlo en Facebook. También ahorita les puedo dar el Facebook de IMUMI. Al rato les damos como toda la información de... Es que tenemos un grupo de Facebook. Y yo sí. creo que de ahí te están diciendo que muy también bien. lo pongan por ahí. Sí, y también si por favor hacen like a nuestro Facebook de IMUMI para que estén enteradas pues, de las cosas que estamos lanzando. Y también nuestro Twitter es el que más está actualizado y activo, porque nuestra coordinadora de comunicación es súper tuitera. Yo no soy para nada, pero ella sí. Entonces, ahí también les invitamos que sigan nuestro Twitter y ahí lo pueden ver en nuestro Facebook también. Si no, al último está. Ahorita se los doy al rato. Bueno, entonces, sí, por favor, hagan uso de estas herramientas en nuestra página también de internet, que ahí se las voy a poner. Y también, pues, estamos nosotras, el equipo del IMUMI, para cuando quieran. Sí, adelante, difundan, muestren, por favor. Sí, si ustedes lo pueden subir, estaría súper bien, Pilar. Gracias. Ok, entonces, eso les sirvió como introducción al tema que estamos trabajando, que estoy trabajando, ya pues yo tengo 2 años y medio trabajando este tema, no es algo nuevo, o sea, en cuestión de la separación de las familias ante una deportación o ante una situación donde la Oficina de Protección Infantil en Estados Unidos, pues, es involucrada en la situación que está enfrentando la familia, ya sea porque hay una detención, ¿no? Y la madre o el padre están detenidos en un centro de detención en Estados Unidos o en procedimientos de deportación o ya siendo deportados, y entonces es por eso que la Oficina de Protección se involucra, pero también hay temas donde la misma familia y la Oficina de Protección Infantil se involucra porque sí hay un problema dentro de la familia, ya sea de salud mental, de violencia, de uso de sustancias. O sea, entonces a veces no todo es muy uno o lo otro, blanco y negro, ¿no? A veces hay personas que pues sí están en procedimiento de deportación o detenidas, pero que también tienen un problema de salud mental y también, o sea, son muy complejos estos temas, obviamente, pero lo que sí es muy importante recordar, ¿no? Es que en cualquier momento donde hay una separación de los niños y las niñas de sus padres o de las personas o de sus tutores legales, perdón, y la Oficina de Protección Infantil, ya sea Department of Child Safety o Child Protective Services o Child and Family Services, como se llame en el lugar en Estados Unidos, el tiempo es todo. O sea, porque eso es realmente lo que va a regir lo que sucede en cuanto a la reunificación familiar. Y esto tiene que ver porque hay reglamentos, hay normas que rigen estos procesos. Entonces, en el 1997, en Estados Unidos, los demócratas y republicanos por igual implementaron esta ley de adopción y a familias seguras porque
se decidió, ¿o no?, que lo que necesitaban los niños y las niñas, ya sea por el desarrollo infantil, o sea, todas las teorías del desarrollo infantil, es que estén en un lugar permanente lo más pronto posible, porque lo que más se estabiliza y pone en riesgo a un niño o una niña es cuando está brincando de hogar a hogar a hogar a hogar, tiene mucho más ¿no?, probabilidad de sufrir algún tipo de abuso o de no tener simplemente esta solidez, ¿no?, de identidad, de pertenencia. Entonces, es eso, y estas que son teorías importantes, que son fundamentos importantes, bueno, que a lo mejor sí ha ayudado a que los niños, especialmente a una temprana edad, tengan estabilidad y permanencia más rápidamente. Sin embargo, para las familias migrantes, las familias separadas, las familias transnacionales, puede ser un factor que realmente pues trabaje contra ellos, porque lo que dice aquí en esta diapo es que un niño o una niña cuando es bebé de 0 a 6 años, o sea, en el momento que el niño es separado y que entra bajo la custodia del Departamento de Protección Infantil, la mamá o el papá tiene 6 meses para involucrarse en ese proceso y pedir la custodia y empezar a recuperar la custodia de su niño o la niña. Entonces, esto tiene que ver con la edad de la niña. Entonces, dependiendo de la edad de la niña o el niño, o sea, entonces, de 0 a 6 años, los padres tienen 6 meses para empezar este proceso legal para la recuperación de la custodia de sus hijos. Ya si los niños tienen más de 6 años, entonces los padres ya tienen por lo menos 1 año para empezar este proceso para que no se pierda la patria potestad, ¿no? Entonces, también esto es una ley federal, ¿no? Sin embargo, también hay que estar muy conscientes que en cada de los 50 estados de Estados Unidos rigen diferentes normas, ya sea por el estado o por el mismo condado en donde se organizan las oficinas de protección infantil. Entonces hay que estar bien también familiarizados. Es aquí cuando la colaboración con el consulado es sumamente importante. O sea, yo realmente siempre digo, si está el consulado involucrado, nos va a ir mejor, ¿no? O sea, y la presencia de los consulados, de las personas de protección dentro de las cortes donde se está decidiendo quién se queda con la custodia o dónde o cómo se va a lograr una reunificación, ya sea transnacional o con alguien más que pueda cuidar de ese niño o esa niña, realmente para mí siempre ha sido pues algo que abogo para que siempre esté el consulado presente. Y que aquí doy también algo que hay actualmente 33 consulados. Existe lo que es un MOU, que es un Memorandum of Understanding, un memorándum de entendimiento. Eso significa que hay una colaboración formal, un documento que rige una colaboración entre la Oficina de Protección Infantil Estatal y el consulado. Entonces, y ese memorándum, no es un protocolo, es más bien un documento firmado por el jefe de las oficinas de protección infantil y el cónsul o la red de cónsules también en el estado, diciendo, a ver, si yo trabajadora social trabajo por ejemplo, en Chicago, y hay un niño que es de padres mexicanos o que incluso el niño nació en México, yo sé, porque tengo este memorándum de entendimiento, que debo contactar al consulado inmediatamente para que se involucre y para que esté informado de que hay un niño que está al riesgo, que es de padres mexicanos y que ahora está al cargo de la protección. Entonces, para mí es realmente otra vez un factor de protección.
el vivir en un estado o estar en un lugar donde las trabajadoras sociales que se encargan de estos casos cuando hay una separación de familia, sepan que el consulado mexicano está presente y puede involucrarse en estos casos. Lo que pasa es que no en todos los estados existe el memorándum de entendimiento o existe esta colaboración ya formal entre los consulados y las oficinas de protección infantil. Entonces, es algo que también estamos tratando de impulsar, que todos los consulados en todos los estados tengan este memorándum de entendimiento. Ahorita actualmente hay dos tipos de memorándum. Hay uno que es como, por ejemplo, el memorándum que hay en el estado de Illinois, que dice, yo trabajadora social, si tengo a un niño que es estadounidense, pero de padres mexicanos, o el niño es mexicano, debo contactar al consulado. Sin embargo, en estados como Arizona, donde el gobierno y la tendencia es más republicana, ahí el memorándum de entendimiento que firmó el gobernador Doug Ducey, que lo firmó apenas hace 2 años, es que yo, trabajadora social, voy a hablar al consulado solo si el niño es mexicano, ¿no? Entonces hay como una diferencia, porque entonces ahí ya no se protege al niño que es estadounidense de padres mexicanos, solo al niño que es mexicano, o sea, que nació en México. Entonces, estamos impulsando de que haya memorándums en entendimiento en todos los consulados, con todos los estados y las oficinas de protección infantil, pero que también las personas sepan qué tipo de memorándum hay en sus comunidades para que haya una colaboración formal entre consulados y las oficinas de protección infantil. Yo llamaría a sus consulados para saber, pero por ejemplo, estados como Texas no tienen memorándum, hay muchos estados que no tienen y que por el gobierno del estado tal vez será muy difícil lograr un memorándum, pero bueno, es para que ustedes sepan, bueno, que si yo vivo en un estado donde no hay un memorándum, ¿qué podemos hacer para que tengamos más relación y más comunicación entre las oficinas de protección infantil y los consulados y las familias también organizadas y las organizaciones de sociedad civil para que haya mejor apoyo cuando están un padre o una madre en esta situación? Entonces, entendiendo como en un caso donde hay un padre o una madre deportada, lo más importante que puede ser una madre cuando ya está acá en México, ya ha sido separada de sus hijos, es pues obviamente mostrar interés en recuperar esa custodia a través de primero localizar dónde están sus niños, que no sabe dónde está, ser muy persistente en cuestiones de informarse a través de los consulados, a través de las delegaciones acá en México, a través de las oficinas de atención al migrante, a través de las organizaciones de sociedad civil, o sea, hay muchas también de los DIFs, pero los DIFs también depende de dónde están, qué tan familiarizados están el personal del DIF con estos temas de reunificación. Muchas veces los DIFs más de la frontera norte son los que están más familiarizados con estos temas, pero muchos acá en el centro del país o en el sur, es que depende, ¿no? Depende, si te has tocado un caso y eres tu trabajadora del DIF, pues a lo mejor te vas a saber un poco más. Es por eso que también estamos tratando de impulsar un protocolo nacional con el DIF y también con Relaciones Exteriores, especialmente la Dirección de Protección, para que haya un protocolo nacional de cómo es que se logra una reunificación transnacional. Entonces, yo, madre, si dejé a mis hijos, o sea, más bien, me separaron de mis hijos y mis hijos se quedaron en Estados Unidos, ¿cómo le hago para reunificar? Como lo hizo esta persona en el video que les mostré, ¿no? Que vieron ahorita. Entonces, lo que más también es muy, muy importante, si todas estas acciones las debe de hacerlo de los padres. Entonces, si no sabe dónde están sus hijos o cómo comunicarse, entonces tiene que acudir a alguna oficina de la Delegación de Relaciones Exteriores en el estado, que hay una por estado, o también hay diferentes oficinas de las delegaciones en diferentes ciudades, acá en México, con todas las instancias que acabo de nombrar, para que, más que todo, porque
en el momento que entra la oficina de protección y toma custodia de este niño o niña, se hace un caso legal. O sea, ya hay abogados, un abogado que representa a una madre o un padre, abogados que representan al niño, abogados que representan el Estado, la Oficina de Protección Infantil, ya hay un juez. Entonces, esa juez o ese juez va a determinar si una persona puede ser reunificada con sus hijos o hijas o no. Y bueno, y esto también requiere de que el padre y la madre se pongan las super pilas acá en México, establezca que tiene un lugar donde vivan sus niños, establezca que puede tomar unas clases de padres si es necesario, a veces hay exámenes antidoping, a veces hay evaluaciones psicológicas. Es muy difícil, no es fácil, pero entre más apoyo y más sepamos, y como sociedad y como diferentes instancias sepamos cómo debe de proceder un caso así, pues mejor van a hacerlas. Porque al último lo que queremos es que los padres tengan la opción de que si se queda su hijo acá o se regresa a México. Y que no nomás, y que tengan las herramientas necesarias para tomar esa decisión por su familia, ¿no? Entonces, pues como ya había nombrado, las diferentes instancias donde pueden acudir los papás cuando están separados de sus hijos. Una de las cosas, esto es cuando hay un caso de custodia donde está involucrado el Departamento de Protección Infantil. Ya es muy diferente, por ejemplo, cuando el niño a lo mejor se queda con el padre o se queda con la madrastra o alguien más y la madre está acá y entonces ahora tiene que ser representada legalmente en Estados Unidos para que se le determine que esa custodia del niño se la deben de dar acá en México. Ahí es cuando más se nos dificulta y ahí es donde yo hago también un llamado a los consulados y donde cómo es que podemos lograr que las familias y especialmente las madres que no tienen una representación legal o derecho a una representación legal en Estados Unidos porque ya es una corte familiar y no dependency court, o sea, no es un tema de protección infantil, ya es un tema de realmente como una batalla de custodia, como se dice, o custody battle. Ahí es cuando más tenemos estas brechas de representación para familias y personas deportadas que no tienen ese acceso a ser representados en corte para poder tener y obtener o rescatar esa custodia de sus hijos, ¿no? Bueno, entonces, estos son muchas de las personas que están involucradas en estos temas y que deben de estar involucradas y por lo menos actualizadas en el tema. Sin embargo, aquí en esta margen, o sea, las familias requieren de mucho apoyo porque son temas muy complejos. A veces se cruza el tema de violencia, el tema de no ser sobreviviente de alguna situación de violencia, o a lo mejor se cruza el tema de que a lo mejor tuvieron un cargo criminal en Estados Unidos, entonces tienes que realmente demostrar que no eres una persona, que eres una persona confiable, que puedes ¿no? cuidar de tus hijos acá en México, etcétera. Entonces, o sea, de por sí es difícil, ¿no? De por sí es difícil, pero también creo que para mí es siempre importante, especialmente cuando estoy dando este tipo de talleres a gobierno, es que sepamos que las familias, especialmente al retornar, una madre que se les acaba de separar de sus hijos, requiere de mucho, o sea, requiere de mucho y también, y no solamente eso, que también ha vivido en un contexto donde, donde ha vivido en miedo, porque fue indocumentada, porque cuando eres indocumentado acostumbras a no acercarte a las autoridades, acostumbras a no pedir ayuda en cualquier lugar, a tener miedo hasta a veces de las escuelas de tus hijos, de los directores, de las maestras, a ver, porque nunca sabes quién te va a querer reportar, ¿no? Entonces hay una cuestión de miedo, de ansiedad,
pues de cuestionamiento, ¿no? Entonces, cuando uno llega a México, no es como que si ese cuestionamiento y desconfianza de las autoridades automáticamente desaparece. La realidad es que uno llega después de ser deportado, después de vivir en miedo por con mucha ansiedad, por mucho tiempo, llegas a México y no vas a decir, ay, a las autoridades aquí sí les puedo confiar y aquí sí me van a ayudar y aquí, no, o sea, sigues como con esta sentimiento de desconfianza y aparte sigues y ahora estás con un trauma más de haberse separado de tus hijos y aparte pues de vivir una deportación y hacer totalmente desplazado de donde tenías y formabas tu vida, ¿no? Entonces, es por eso que es también bien importante que las mismas instancias de gobierno estén muy bien capacitadas, no solamente acá en México, sino también en los consulados, porque a veces también tenemos brechas de cómo estamos trabajando con comunidad inmigrante, con comunidad indocumentada que vive con mucho miedo y que a veces, pues es por eso que los consulados yo les invito a que también se acerquen a las familias organizadas de una manera humilde. Y así lo digo francamente, ¿no? Porque muchas veces hay una brecha de culturas en cuestiones del personal de los consulados y las gentes, ¿no? Indocumentadas y familias, especialmente cuando no hay una familia que esté organizada y como acostumbrada a moverse, a andar para acá, para allá, que tiene el apoyo de su comunidad. O sea, hay mucho miedo, ¿no? Entonces es ahí cuando sí tenemos que seguir trabajando, porque a veces un no es un no, ¿no? Y entonces a veces por tener esta ansiedad, a veces una depresión de algo que te pasó y eso se combina, eso se refleja muchas veces en una autoestima bajo, ¿no? Entonces llegas aquí con una autoestima bajo, con un trauma enorme, con una separación y un duelo enorme, y aparte te dicen que no, simplemente porque piensa esa persona que es no, pues va a ser no, y te va a determinar muchísimas cosas y te va a realmente pues afectar por mucho tiempo, ¿no? Y entonces es por eso que siempre queremos que pues estemos todos bien capacitados, entender estos procesos y pues ir también dispuestos siempre a trabajar con familias que también, y siempre ser muy informados como Trauma Informed Services, ¿no? O sea, como ser informados en el trauma y qué implica esto cuando tú estás tratando de otorgar un servicio a las comunidades, ya sea en Estados Unidos o en México. Pensiones alimenticias, bueno, eso es algo que a lo mejor a veces no tenemos como muy en mente, pero también las relaciones exteriores, la Secretaría la Dirección de Protección, también pues, les puede ayudar a través del consulado cuando hay una Child Support, Transnational Child Support, o pensiones alimenticias transnacionales, donde se puede pedir una pensión. Si ya el niño y la madre están aquí, pero el papá está allá, pero no les está mandando dinero, hay manera de que haya una pensión alimenticia transnacional a través también de las delegaciones y las oficinas de protección. Entonces, también para que lo tengan en mente como un derecho, ¿no? De las familias y de las mujeres que muchas veces se quedan sin apoyo del papá de los niños. Entonces, para más o menos concluir, para abrirlo a preguntas, les quiero aquí pues, mostrar uno de nuestros recursos informativos. Estos son nuestros informes como base, que es el ahora hacia dónde, que estamos también, está en inglés, que es where do we go from here, y también está la guía de familias transnacionales, esta solamente está en español. Por favor, lo que más les puedo recomendar es que se metan también en Google, pongan IMUMI, les voy a poner IMUMI, guía familias y luego de una vez les voy a dar el link porque ahí está.
Ya, una disculpa, una No sé. vicisitud. A lo mejor yo fui. Era para darles esto. ¿Ya me ven? Les acabo de poner súper. Ya, confirmadísimo. Gracias, gracias. Ok, entonces ahí les puse la liga. Es control. Bueno, ajá. La liga de la guía de familias transnacionales. Por favor, también hagan uso, pónganlas en su Facebook, en donde quieran, porque sí es una herramienta que, aunque es del 2013, desafortunadamente es más relevante que nunca en cuestiones de hay nueva información, especialmente en cuestiones de educación, en cuestiones de ya llegando a México, que se debe de hacer. En la Ciudad de México, pues es acudir directamente a la Oficina de Protección en Relaciones Exteriores, que es ahí el edificio de Relaciones Exteriores que está enfrente de la Alameda, enfrente de Bellas Artes. Ahí yo les aconsejo que vayan directamente a la Oficina de Protección, donde ahí llevan los casos de custodia, si es que un padre o una madre necesita. También están con nuestro apoyo. Nuestros teléfonos en la Ciudad de México son 55 52 11 41 53, MUMI, oficina. Ahí les estoy poniendo la número de teléfono de la... Sí, es eso. Entonces, yo primero, acudan a las instancias donde tienen, ¿no? Tienen esta capacidad de ayudarles a apoyar a padres en esta situación. Nosotros realmente no apoyamos tanto en cuestiones de pensiones alimenticias. Mónica Salazar es quien se encarga de pensiones alimenticias dentro de la Dirección de Protección de Mexicanos en el Exterior en Relaciones Exteriores. También ahí les recomiendo que por favor se comuniquen directamente con ella, porque ella es la que gestiona todos los casos de pensiones alimenticias para la Secretaría. Mónica Salazar, no es Mónica Salazar. ¿Es Marta Guerra? No, es Mónica, pero bueno, es Mónica, pero está dentro de la Dirección de Protección de Mexicanos en el Exterior, aquí en la Ciudad de México. Bueno, y entonces yo les quiero también platicar y lanzar formalmente, muy emocionada de poder compartir esta liga con ustedes, que es Impacto, bueno, que ustedes ahí la están viendo, Impacto, medidas. De medidas, ¿no? De medidas, pues Impacto, ay, con razón nunca lo encuentro, medidas, .imumi. Sí, ahí voy, ahorita lo pongo, el otro de Javier, un momento. Este es en nuestro nuevo portal de información, impacto de medidas, @imumi. El manual de familias transnacionales está en la plataforma virtual. Sí, también se compartió con anterioridad, ¿no? A ver si ese funciona. Entonces, si gustan de una vez, porque tenemos unos minutos más, por favor visiten, métanse a esta página, ahorita que estamos aquí todos en línea. ¿No escuchas? A ver, guest 611. Ok. Entonces, impactodemedidas.imumi.org, les acabo de poner ahí la liga. Métanse, por favor, para explicarles un poco lo que es. Y si me avisan cuando ya están ahí, especialmente los que están en grupo. No tengo manera de... ¿Quieres compartirla? Ajá, de compartir mi pantalla. ¿La presentación? Ajá. Voy a compartir la pantalla. Es probable que se corte un momento el sonido, nos espanten, somos nosotros, ahorita lo regresamos. Ya está compartiendo la pantalla. Acá. Listo. Pueden ver ya
la pantalla, ¿verdad? Pongan ahí que sí. Ah, perfecto. Sí, Sí, ya, listo. súper, ok. Entonces, solo para darles como el intro súper rápido de lo que es, como les digo, acabamos de, realmente ahorita formalmente se los estoy lanzando a ustedes, así es que por favor hagan uso de él, pueden ya empezar a compartirlo con comunidades allá en Estados Unidos, acá, consulados también, por favor utilicen, sé que ustedes tienen muchas de las infografías ya establecidas, pero bueno, esto es como desde nuestra perspectiva, qué es lo que se tiene que saber, especialmente ante un posible retorno a México. Que esto es un tema que no, bueno, no hemos platicado, pero creo que el gran trabajo que tenemos ahorita, aparte de toda esta defensa contra deportaciones, contra la separación de familias estando en Estados Unidos, es que también las organizaciones en Estados Unidos se preparen y preparen a sus miembros y a las familias organizadas para un posible retorno. Y es difícil, o sea, conceptualmente es difícil realmente aceptar la idea de tener que regresar a fuerzas, ¿no? Entonces, a veces es como todavía... ¿Pero sí me escuchan? Sí. No se escucha. Ahí está. Sí, no, creo que Gaby tiene problemas. Ah, ok, perfecto. Compartir. Listo. Entonces, no sé si todavía me ven, pero está muy bien. Sí, sí, se oye. Ok, perfecto. Bien. Ok, entonces, aquí, entonces, quisimos publicar un recurso informativo que va más allá al cómo te puedes proteger cuando estás en Estados Unidos, sino que cómo te puedes proteger, porque como lo estamos viendo, muchas familias sí están teniendo que regresar a México, ¿no? Entonces, no solamente es importante que las familias organizadas estén defendiéndose contra una deportación que es sumamente importante, que obviamente es lo primordial, pero también ante las medidas que estamos viviendo, porque también estemos preparados y tenemos por lo menos una idea conceptual, imaginaria, de lo que puede ser que necesitemos si regresamos a México. Entonces, por favor, cuando haya talleres de Know Your Rights, de Conoce tus Derechos, usen esta publicación. Lo que son es, a ver si ustedes ven aquí en mi pantalla, está la versión en español, que es esta cuando ustedes se meten, y también está toda la información en inglés. ¿Okay? Entonces, estamos aquí. Entonces, lo que es diferentes, hay como 4 diferentes áreas en cuestiones de los colores que ustedes están viendo. Y cada uno es un PDF. Entonces, se abre un PDF y aquí es cómo podemos adquirir. Bueno, me voy a regresar en español, mejor para poder platicarlo. Entonces, aquí, trámites de la doble nacionalidad. Entonces, a la persona que me preguntaba información, aquí más o menos desde sociedad civil pues organizamos esta página informativa, ¿no? Entonces, esta información sobre la doble nacionalidad desde Estados Unidos y también desde México, ¿no? Y cada uno de estos, en donde está aquí, por ejemplo, identidad, aquí te va a abrir diferentes cosas, te va a abrir, o sea, si estamos hablando de la doble nacionalidad ya estando en México, entonces aquí te abre como diferentes páginas. Te abre, por ejemplo, si nos vamos a la de educación, que es también lo que me preguntaban, aquí estamos viendo, esto es lo que estamos describiendo, ¿no? Los siguientes documentos, todavía obviamente hay documentos que te pueden facilitar, porque muy probablemente aunque ya las normas de escolar, las normas de control escolar dicen que no debes de necesitar ninguna documentación, pues siempre pues hay
documentos que sí te pueden ayudar a este proceso. Entonces, por ejemplo, donde hay así como en negritas o subtitulado, digo, delineado, hay pues diferentes links, también está nuestro mismo link de nuestra infografía, aquí en básica. Sí, esta es nuestra infografía que después de que se hizo, Mark, sí, está bien. Aquí, si ustedes ven, esto es sobre la modificación de las normas de control escolar, los detalles, ¿no? Sobre este cambio, y que también, pues, está todo sobre la CURP, también, muy importante que a veces, aunque sí nos dejan entrar, necesitamos todavía la CURP, entonces es también que en cada uno siempre tienen que buscarle así como dónde están las ligas que te va a llevar a más información. También aquí están todos los recursos adicionales, que pues está como, por ejemplo, este Centro de Recursos Legales para Migrantes, está todo lo que tiene que ver con un plan de preparación familiar, cómo es que tú puedes tener un plan de preparación familiar, ¿dónde estoy? Aquí. Pues diferentes recursos y en cuestiones generales lo de salud, lo que es una apostilla, cómo traer a mis hijos a México, en cuestión de esto de protección infantil, todo lo que yo expliqué y de una manera pues más actualizada, de lo más actualizada que pudimos, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta pues la nueva administración también. Entonces, bueno, con esto voy a, bueno, ya no tengo la presentación ahí mismo, ¿la podemos volver a poner? Nada más Nomás para que ustedes tengan también mi correo o también puedan acudir a nuestra página. A ver, Kalina, creo que esos documentos son solamente es principal cuando la lectura puede, ¿qué dice? Puede ser aplicada a gran parte de la población de la región y no solo a la mexicana. Sería genial a través, nos pudieras compartir los links de los documentos. Sí, ahí mismo en la página están todos los documentos en PDF. Pueden descargarlos, ponerlos en una USB, también para que no estén siempre usando la necesidad de la computadora. Entonces también pueden imprimirlos o pueden descargarlos como PDF. Tu número de teléfono. Ajá. Mi número de teléfono en la oficina es, a ver, 55. ¿Puedes ponerlo con lado? 52. Ajá, es 55 y luego 52, 11, 41, 53. Entonces, desde Estados Unidos, pues es el código 52, ¿no? Post. Ahí va. Ese es IMUMI, las oficinas de IMUMI. Y bueno, a ver qué más sigue aquí. Creo que ya nomás está aquí mi información. Sí, por favor, síganos en Facebook, en Twitter y también pues yo quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Y pues díganme si tienen ustedes, tenemos como 10 minutos para contestar algunas de sus preguntas. Sé que hay varias cosas que me pusieron anteriormente, pero sí, sí, es María de la Luz Brizuela me preguntó, ¿es saludable que se hagan mexicanos los niños cuando los papás sean indocumentados? Sí, exactamente, sí, porque porque eso también protege a los niños en caso de un posible retorno. O sea, el niño ya va a contar con su nacionalidad mexicana regresando a México, o en caso de un caso de custodia, ya sea cuando la Oficina de Protección Infantil está involucrado, también automáticamente el consulado puede involucrarse porque está protegiendo a un mexicano en el exterior, que es el niño. Entonces, de otra manera, estuviera protegiendo a los papás, abogando por los papás, pero no específicamente por el niño. Entonces, ahí está como también como intersección de beneficios
beneficios en cuestiones de adquirir la doble nacionalidad. El consulado no debe de, o sea, no pide nada de documentación en cuestiones de los papás, si son documentados, no corren ningún riesgo, y eso siempre hay que siempre estar, no decirlo para que no haya ningún tipo de temor de acercarse a los consulados. Voy a recomendar sobre retornos forzados y sus impactos psicológicos. ¿Quién es el que acaba de publicar? Pues Rodolfo García Zamora justo. Pero también con lo psicológico. Ah, sí, ya sé quién. El Colegio de Michoacán. Si ustedes buscan a Ariel, ¿cómo se llama? Ariel, ¿quién me ayuda? Ariel, ¿por qué no se me viene? Pero Ariel es un compañero del Colegio de Michoacán. Ellos están haciendo mucha... Ariel Mujica. Mujica, sí. Ellos están haciendo mucha investigación. Tienen un capítulo en el nuevo libro de Rodolfo García Zamora. Ellos tienen un modelo de trabajo muy bonito donde esto es de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde están haciendo un modelo de promotoras de la salud mental dentro de las comunidades donde están regresando muchas familias. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque nomás me regresé un poco a las preguntas que ya estaban ahí. Ivette dijo, ¿qué medidas se tiene que hacer cuando la madre ya falleció y el padre también, pero la abuela materna quiere el niño y el niño está en Estados Unidos y la abuela en Honduras? Legalmente en Honduras la abuela sale en los papeles del infante como la madre biológica. Ese es un caso, pues, que obviamente, pues, expande en cuestiones de la región, de los países, entonces sí tendrían que acudir para ver, no sé, ya sea con... pues con la Embajada de Honduras o con alguna oficina del consulado en Honduras y también o algún apoyo de migrantes para que la abuela se informe de cómo podría adquirir la custodia y regresar o tener al niño en Honduras. Entonces, más bien eso, si gustas comunicarte con nosotros o también pues con las oficinas con los consulados de Honduras, eso es lo que yo recomendaría. Dependiendo también dónde están los niños, es donde también a veces es quien puede apoyar o no. Entonces, podrías, Ivette Pineda Ávila, a comunicarte con nosotros o yo diría primero con el consulado de Honduras, de donde está el niño, y de ahí ver qué opciones hay. ¿Con quién dijo para ayudar en Zacatecas? Sí, de nada, Ivette. No sé en específico a qué te refieres. Guest. Guest 341. Amplia información, se agradece, aunque debo leerla para conocer un poco mucho más. Sí, pues ustedes se quedan con la presentación. Por favor, acudan a la guía de familias transnacionales. Es una buena publicación que todavía es muy actual la información. Cuando los nietos son de abuelos mexicanos, pueden tener, no se puede transmitir la nacionalidad de los abuelos, al menos de que tengan la custodia, pero creo que tampoco. En las familias de estatus mixtos, los niños se consideran migrantes, habían nacido en Estados Unidos o acorde a la ley mexicana con mexicanos se mandaría uno. ¿Se consideran migrantes en México? Sí, o sea, pero también porque muchas personas que retornan se consideran migrantes, aunque sean de acá de México, y que eso también es como algo, como una lucha, ¿no? De ideas de cómo estamos llamando a las personas que regresan a México, si son migrantes, si ya es su país, porque seguimos hablando, diciendo migrantes, pero bueno.
sí, o sea, muchas veces sí se consideran los niños migrantes, especialmente si nacieron en Estados Unidos y ahora están acá, pero bueno, que tienen el derecho a la nacionalidad mexicana y ser mexicanos y gozar de todos los derechos como cualquier otro. Mencionó esto que las personas que regresan se organizan como promotoras de salud. ¿Tienes algún contacto? Ya entendí. Se estaban organizando, yo sé más del colegio de Michoacán, que tienen este modelo de promotoras de salud mental. Entonces, en Zacatecas también, ¿qué podríamos? En Zacatecas, pues, Rosy del Valle, pero ¿cómo le sube? Rosy del Valle, en la UAS Zacatecas. Si la buscan, pero es Rosa María, ¿o cómo es su nombre? No, ahorita te voy a decir. Del Valle, Rosy, 777. Pero les damos un correo. Bueno, a ver. Bueno, Rosy del Valle Rosy, perdón. Ajá. A ver, del Valle, no, pues les dices que yo les pedí tu correo. Ahorita le avisamos. Ajá, ahorita le avisamos. ¿Es este? ¿Es este? Gmail.com. Ok. Ahí si quieren saber más información, ahí es pueden preguntar la información con la Federación de acá. Sí, muy bien. Muchas gracias, Guest 238. ¿Y qué más? Comparten esta información con comunidades o poblados específicos, con grupos de trabajos. Sí, totalmente. Pues eso siempre es también eso decía que no me gusta que la información solamente dependa del internet. Entonces es por eso que también les pido que ustedes transmitan a través de correo, a través de, ¿no? O sea, de poder imprimir esta información lo más que puedan, porque muchas veces sí, yo no me gusta asumir que las personas tienen ni acceso a una computadora, ni mucho menos acceso a internet. Entonces, pero sí les pido que pues nosotros de la manera que podemos transmitir esta información de manera inmediata, pues es a través del internet, pero por favor, pues compártanla de la manera que ustedes lo vean más adecuado. Ok, muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Yo sé que ya estamos cerrando, entonces pues les agradezco mucho su atención. Pues cuentan acá, ya saben, con una sociedad civil organizada mexicana que está pues aquí apoyando y pues caminamos en esta misma lucha. Gracias. Saludos a todos, a todas. Nos vemos el próximo miércoles. Esta presentación va a estar disponible a partir del día de mañana en la sección de presentaciones, ahí en el aula virtual de diplomado. No se preocupen, ahí va a estar. Y la sesión grabada va a estar disponible también en este mismo enlace. Muchísimas gracias por estar aquí, por todas sus atenciones y nos vemos el miércoles. Saludos. Hasta luego.